En mi campaña jugando con Leonor de Aquitania de Francia en el Civilization 6, me percaté de un grave error que cometí en mi primer intento, por lo que tuve que reiniciar y jugar nuevamente. Este error está vinculado a la forma en que construí maravillas en el early game y cómo desencadenó una serie de sucesos en el juego que me llevaron a renunciar a esa partida. En este video buscaré mostrarles resumidamente algunos errores que solemos cometer los amantes de la construcción de maravillas, además de cuándo y cómo construir las maravillas y cuándo no, como también darles cierta prioridad según el tipo de victoria al que estamos yendo. Antes de empezar, les comento que este nuevo tipo de video guía en donde analizo mis últimas campañas en el Civ 6, busco mostrarles mi estrategia y aprendizaje sobre el juego. Así que si les interesa que este tipo de videos se vuelvan una serie recurrente aquí en el canal, no olviden comentar, dejar su me gusta y si no están suscritos, suscribirse. Ahora voy con el video. Las maravillas son construcciones únicas que solo pueden construirse una vez, por eso son únicas, y otorgan una bonificación exclusiva a quien las construye o las mantiene. Estas se desbloquean a partir de tecnologías o principios. No voy a profundizar mucho más en qué hacen y qué bonificaciones tienen y cuándo se desbloquean, porque tengo toda una serie de shorts dedicada a eso, así que pueden ir a verla. Pero lo importante de entender de esta introducción es que se pueden construir solo una vez por un solo jugador, que sus beneficios son exclusivos para el jugador que la construye o el jugador que la tiene, y se desbloquean dependiendo de la cantidad de cultura por el árbol de principio y de ciencia por el árbol de tecnología que tenga uno como jugador. Estas características determinan qué tan probable es conseguir esa maravilla, cuánto beneficio se obtiene a partir de ella y por cuánto tiempo del juego ese beneficio nos ayudará. Volviendo a la partida con Leonor, en mi primer intento se ve que me concentro principalmente en conseguir distintas maravillas del early y del mid game sin concentrarme en la construcción de distritos, hacer mejoras o crear colonos, lo cual me hizo llegar muy débil al late game. Este error lo cometí puesto que las casillas de mi capital eran en gran parte casillas de aluvión, lo que se podía haber beneficiado por el Gran Baño, el cual evita inundaciones y otorga bonificaciones de fe cada vez que una inundación ocurre. Además también Letemenanki otorga ciencia a las casillas de aluvión de la ciudad donde se construye, entonces me vi muy tentado a construir ambas maravillas, concentrándome principalmente en sacarlas antes que la inteligencia artificial. Sin embargo, esto tuvo varios efectos negativos. En primer lugar, no consiguió una religión, lo que era esencial para la estrategia que estaba buscando. El segundo es que retrasé mi producción de colonos, haciendo que para el turno 100 solo tuviera 3 ciudades. Y por último, no tenía distritos, o tenía muy pocos distritos, entonces recién en el turno 100 y algo me puse a hacerlos. Esto me hizo quedar atrás en el avance de los árboles de tecnología y principios, como también retrasar mi producción de oro y fe, que son recursos esenciales para ponerse al día o alcanzar a la inteligencia artificial de deidad. Además también pasó que no hubieron aluviones por muchos turnos, lo que hizo que no produjera la fe que podía producir con el Gran Baño. Y además limitó mi capacidad de poner distritos, porque en un momento habían ocurrido ciertos aluviones y tenía buenas casillas de aluvión con fe y con ciencia. Sin embargo, no podía poner distritos porque arruinaban esas casillas, lo que me hacía pensar mejor dónde ponerlos y demorarme más al ponerlos. Las maravillas prioritarias cambian según el tipo de victoria por el que uno va. Sin embargo, hay algunas que son consideradas universalmente buenas para todos los tipos de victoria. Lo relevante aquí es tener en consideración qué tan buena es la maravilla para el tipo de victoria que buscamos, cuánta producción y recursos tengo y estoy dispuesto a sacrificar para asegurar que la inteligencia artificial no consiga la maravilla antes que yo, y cuál es el retorno de la inversión, es decir, entendiendo que uno sacrificó recursos y producción para conseguir la maravilla, ¿qué te da la maravilla en cambio de esos recursos y producción sacrificadas?
Algunas maravillas que yo considero universalmente buenas son Kilhuaquisihuani, el mausoleo de Halicarnassus, el Coliseo, la Ciudad Prohibida, la Petra y el Maracaná. Esto ya que su bonificación beneficia a todos los tipos de victorias. Sin embargo, si uno no consigue alguna de estas, tampoco es el fin del mundo, ya que la inteligencia artificial no sabe utilizarlas de buena forma. Y es importante tener esto en consideración porque si bien uno puede estar preparado para sacrificar cosas por el Kilwa, eso tal vez te retrase para conseguir, no sé, la Ciudad Prohibida o la Petra. De la misma forma lo que pasa con el mausoleo o el Coliseo. A veces el Coliseo se lo llevan al tiro a la inteligencia artificial. Pero igual si uno lo puede conseguir, bacán. Otras maravillas que ya son más específicas de los tipos de victorias son el Cristo Redentor y la Torre Eiffel para la victoria cultural, ya que generan más turismo a mejoras o parques que generan turismo. Para la victoria científica están la Universidad de Oxford y la Cuenca Ruhr por sus bonificaciones a la producción de ciencia y a la producción en general de la ciudad en donde se construyan. Aquí tengo la duda sobre la biblioteca, la gran biblioteca, porque todavía no la logro construir y es una de las 3 maravillas que me falta poner en la serie de shorts. También para la victoria diplomática hay 3 que son esenciales, que son el Templo Mahabodhi, el Palacio de Potala y la Estatua de la Libertad por la cantidad de puntos que dan, que son en total 7. Y además también está el Orzagas, que genera una bonificación a la producción de favor diplomático, que es lo que permite ganar los congresos mundiales. Y la victoria religiosa, comúnmente todos los templos son bastante buenos. Finalmente, la victoria por dominación tiene un juego medio reverso, porque uno tal vez no quiere hacer las maravillas, sino que quiere robarle las maravillas a las personas que las tienen y que están gastando producción en ellas y no lo están gastando, por ejemplo, en ejércitos para defenderse de la invasión de uno. Entonces tal vez también es importante evitar hacer maravillas, cosa de poder robárselas después. Estas cuestiones son importantes de saber, principalmente porque te permiten planificar tu imperio para hacer esas maravillas antes que tus oponentes. Volviendo a la partida con Leonor, en el segundo intento prioricé hacer el Coliseo en mi segunda ciudad, cuando ya me había asegurado tener la religión, tener otras 3 ciudades y un colono en camino a asentar la quinta. Esto facilitó un mayor control de los recursos utilizados para obtener el Coliseo, como también los tiempos y la planificación de mi imperio y en qué posición ponerla para beneficiar a la mayor cantidad de ciudades. Lo que buscaba enseñarles en este video es que la construcción de maravillas puede determinar si ganas o no sobre tus oponentes, principalmente pensando que las maravillas del early game pueden ser excelentes para dar bonificaciones inmediatas, pero hay que saber jugarlas bien porque pueden perjudicar todo tu juego de ahí en adelante. Tal vez es mejor hacer un lugar sagrado y hacerle un santuario en vez de construir el Stone Age, que es el que te da la religión inmediatamente. Solamente por el hecho de que el lugar sagrado va a darte fe que te va a permitir mantener tu religión. También a veces es mejor tener un conjunto de distritos, no sé, una presa, un acueducto y una zona industrial, que tener el gran baño para evitar inundaciones. O tener mejor cantidad de casillas, mejorar tus casillas, que tener solamente las casillas que te da el Etemenanki. Para terminar este video los dejo invitados a ver mi partida con Leonor, en donde fui por una victoria cultural sin antes quitarle múltiples ciudades a mis oponentes, incluidas capitales, solo utilizando grandes obras y los cultistas, o como se llamen, la unidad especial de los cantores del vacío. Además, volveré a pedirles que se suscriban, que le den me gusta al video y que me digan en los comentarios si es que les gustó este tipo de videos y si quieren que haga otros en una próxima vez. Espero que les haya servido, déjenme sus preguntas igual si tienen preguntas en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.